Buen día. Nuestro grupo está conformado por Andrea Rico y quienes habla Lady Sil. Vamos a iniciar con un breve resumen de la situación que se presenta en la empresa Agromartínez. Agromartínez es una empresa con más de 32 años de trayectoria. Su fundador, el señor Fernando, integró a miembros de su familia en cargos claves, incluyendo a su hijo Fernando Martínez, quien actualmente es el gerente general. Durante el periodo de vacaciones de la jefe financiera Marlene Novoa, el coordinador de presupuestos Antonio Banderas realizó su reemplazo. Él detectó irregularidades financieras relacionadas con Carlos Camargo, novio de Marlene. Al informar lo ocurrido, Carlos fue despedido. Sin embargo, al regreso de las vacaciones de Marlene, ella le pidió a Antonio que le informara las situaciones presentadas en ausencia de ella, en especial lo relacionado con Carlos Camargo. Días después decide colocar un memorando y solicitar iniciar un proceso disciplinario en contra de Antonio por haber tomado decisiones sin su autorización, a pesar que dichas autorizaciones estaban respaldadas por el plan de ejecución del presupuesto firmado por el gerente y por ella. Esto debió por un CDP para la contratación de unos asesores. Por otra parte, Carlos Camargo interpuso una demanda por despido injustificado ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, en cuanto a las partes del conflicto, de acuerdo a esta situación, encontramos las siguientes partes. Encontramos a Antonio Banderas, coordinador de presupuesto, cuyos intereses son cumplir su función con ética y responsabilidad, y sus expectativas ser valorado profesionalmente y evitar represalias por sus acciones justificadas. Encontramos por otro lado a Marlene Novoa, jefe financiera, sus intereses mantener control sobre su área y proteger su entorno personal. Las expectativas, tener autoridad reconocida y evitar afectaciones derivadas de su vínculo con Carlos. Fernando Martínez es el gerente general. Sus intereses, mejorar la gestión financiera y administrativa de la empresa. Expectativas, contar con un equipo honesto, operativo y profesional. Por otro lado, encontramos a Clotilde Novoa, jefe de recursos humanos. Sus intereses, cumplir órdenes gerenciales y proteger las relaciones personales. Sus expectativas, mantener armonía en el entorno organizacional. Y por último, encontramos a Carlos Camargo, ex trabajador. Sus intereses, restablecer su imagen y obtener una compensación por ello. Y sus expectativas, ser reintegrado o compensado por el despido injustificado que para él recibió. Factores que originaron el conflicto. En el análisis del conflicto identificamos diversos factores que lo originaron y que han afectado el clima laboral y el funcionamiento interno de la empresa Agromartínez. Los agrupamos en tres categorías: cultural, estructural y de conducta. Factor cultural. Existe una fuerte presencia de predilección. La empresa tiene una estructura familiar donde los lazos personales influyen en los procesos de la toma de las decisiones, lo que reduce la objetividad y limita la comunicación formal. Factor estructural. Detectamos falta de comunicación entre áreas, especialmente entre el coordinador de presupuestos y la jefe financiera. A pesar de contar con un plan aprobado, no hubo un canal claro de información durante la ausencia de Marlene. También se evidencia la ausencia de protocolos para reemplazos, lo que deja a los empleados en una posición ambigua, solo hasta donde pueden actuar durante las ausencias temporales. Factores de conducta. Hay una clara influencia de relaciones personales por decisiones laborales, como lo demuestra el vínculo sentimental entre Marlene y Carlos. Esta relación afectó la objetividad de Marlene al reaccionar en contra de Antonio, quien simplemente cumplió con su deber. Finalmente observamos que las emociones personales prevalecieron sobre la gestión profesional de Marlene, actuando de forma reactiva al iniciar un proceso disciplinario en contra de Antonio, lo que evidencia deficiencias en el manejo del conflicto. Los tipos de conflicto. Bueno, en esta situación encontramos una mezcla de diferentes tipos de conflicto. Entre ellos encontramos el conflicto de información.
Aquí lo evidenciamos en el manejo de la información que se manejó al momento de aprobar la contratación. Conflicto de valores. Como lo decía Lady, ya que existe un conflicto en la relación sentimental y pues verse sesgada en los procedimientos y las decisiones operativas, aprovechando esa línea jerárquica de Marlene. El otro conflicto que podemos identificar es el conflicto de intereses. Se evidencia un claro conflicto de intereses personales y profesionales. El interés de Marlene de preservar la relación sentimental con Carlos y evitar el despido por justa causa. Y por último encontramos el conflicto de roles. Este conflicto surge ya que Antonio Banderas, coordinador de presupuesto, quien hizo el reemplazo de Marlene, tomó una serie de decisiones las cuales Marlene no se encuentra de acuerdo. Este tipo de conflictos genera no tener una claridad específica en los límites de actuación o de jerarquía y limitaciones de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Nivel de conflicto. Este conflicto se clasifica como un conflicto interpersonal, ya que involucra directamente a personas, ¿sí?, dentro de la organización, afectando la convivencia laboral y los procesos internos. Tenemos tres relaciones afectadas: la de Marlene y Antonio, generado por falta de comunicación y percepción de desautorización. La segunda relación que vemos afectada es la de Antonio y Carlos, por la denuncia de irregularidades que culminó en el despido de Carlos. Y por último, la de Marlene y Fernando, el gerente, por el cumplimiento del presupuesto y los señalamientos de responsabilidad hacia Antonio. ¿Qué fallas se detectaron? Encontramos cuatro fallas fundamentales. La primera, falta de límites entre lo personal y lo laboral, viendo la situación que tenía Marlene. La segunda falla son procesos de comunicación deficientes. Posiblemente esta empresa no maneja los medios de comunicación establecidos para este tipo de conflictos. Como tercero, la ausencia del reglamento o lineamientos en caso de toma de decisiones, que es donde encontramos el conflicto de la toma de decisión que tomó Antonio en la ausencia de Marlene. Y por último, encontramos la inexistencia de una política de conflicto de intereses por el tema de las relaciones sentimentales y familiares frente a lo laboral. En este caso, podemos evidenciar que la norma que más nos aplica es lo del Código Sustantivo del Trabajo colombiano, que ayuda a marcar legalmente los hechos. Entonces podemos ver el artículo 57, en donde están las obligaciones del empleador. Se señala el respeto por la dignidad del trabajador, lo cual puede estar entredicho por el trato que se le dio a Antonio. Está el artículo 58, que son las obligaciones del trabajador. Las conductas de Carlos podrían haber infringido sus deberes laborales, como la buena fe. El artículo 62, las causales de terminación del contrato. Si se comprueban irregularidades por parte de Carlos, el despido podría ser justificado. Y por último, el artículo 115 y los siguientes, el régimen disciplinario. El memorando y el proceso disciplinario deben seguir un procedimiento justo, lo que no se evidencia claramente en las acciones de Marlene. Adicional al código sustantivo de trabajo, tenemos que tener también muy en cuenta de que la empresa debe contar con unos procedimientos, un manual de procedimientos que debe ser fundamentado y claro, y un debido proceso. Por último, la decisión para resolver este conflicto. Con base en todo el análisis que hemos hecho al caso, con la normatividad legal colombiana y los principios de una adecuada gestión del talento humano, la resolución del conflicto en Agro Martínez debe abordar no solo el incidente puntual entre la jefe financiera y el coordinador de presupuesto, sino que también todos los problemas estructurales que ha generado un ambiente laboral conflictivo, desorganizado y riesgoso para la empresa. Como primera medida, se debe realizar el respectivo proceso disciplinario siguiendo los lineamientos de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, donde todas las partes involucradas se estén dando a conocer y den su versión de los hechos. Luego de haberlos escuchado a cada uno de ellos en sus descargos o en sus versiones documentadas y con pruebas, se ve tomando una decisión frente a cada uno de los casos. En este caso, una de las probables soluciones que se pueden dar es la anulación del procedimiento que se le hizo a Antonio,
debido a que él presentará sus pruebas y se puede ver que no se siguió el proceso disciplinario eh, frente a él. Como segunda medida, tenemos evaluar la conducta interna de Marlene Martínez, jefe financiera, ¿sí? Estableciendo un procedimiento y lineamientos frente al conflicto de intereses entre las partes involucradas y viendo que es una empresa familiar, es muy bueno dejar documentado cómo se manejará este tipo de intereses. Como siguiente medida, importante en el proceso de conciliación, sería iniciar un proceso de conciliación con Carlos Camargo, quien puso ya un requerimiento frente a la empresa donde considera que su despido fue injustificado. Lo más probable acá es que se pueda hacer, o lo más recomendable que se pueda hacer, es hacer una conciliación directa con el ex trabajador, ya sea buscando una solución monetaria o llegando a un acuerdo entre las dos partes. Y como última medida, se sugiere realizar un proceso de capacitación interna al personal ejecutivo, donde se fortalezca el liderazgo ético y empático, el manejo de conflictos organizacionales y la actualización en la normatividad laboral vigente, para no tener futuros incidentes en temas laborales. Muchas gracias. Gracias.